La voz de derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa, Favoritos, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es transmitido gracias a Radio UNAM también, ya la propia Facultad de Derecho. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, pues estar con ustedes platicando, ya saben, de temas muy interesantes, no solamente temas jurídicos, sino temas contables, temas fiscales, temas económicos, administrativos. Y vaya, el día de hoy pues estoy muy contento porque sin duda alguna vamos a platicar de un tema que a todos los contadores, sobre todo los que nos gusta esta bonita ciencia, esta técnica, pues sobre todo los que van empezando les va a servir de mucho porque precisamente vamos a hablar con un gran especialista sobre qué es este fenómeno del cargo y el abono, cómo cargar y abonar las cuentas contables. Para eso, pues traemos a una gran persona que nos honra con su presencia. Él, déjenme decirles, pues, es el maestro José Daniel Covarrubias Rodríguez. Él es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad de Guadalajara, una prestigiosa universidad también muy importante en el país. También es estudiante de Derecho, también por la propia Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en planeación fiscal e impuestos, un diplomado en software contable. Asimismo, es conferencista nacional en diversos temas contables, motivacionales y también, ¿por qué no decirlo? Pues sobre todo tributarios. Además que es una persona con grandes talentos. Uno de ellos, por ejemplo, es que le gusta mucho cantar y lo hace muy bien. Ya nos platicará en otra ocasión de ese hobby también. Cuenta con 5 años de experiencia docente en temas en la rama de la contabilidad y sobre todo nos honra mucho porque comparte también con nosotros estos medios de comunicación. Él cuenta con un canal de YouTube que precisamente se llama Contabilidad sin Barreras, lo cual les recomendamos mucho que vayan también para profundizar más de muchos otros temas contables. Y sobre todo, pues realmente es una persona que conoce del tema. Gracias, querido José Daniel Covarrubias Rodríguez, por estar con nosotros y por platicar de este tema tan interesante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por presentarme de una manera tan agradable. Siempre es un placer poder compartir un poquito de lo que se ha aprendido a lo largo de estos años con los estudiantes que desean y tienen la intención de aprender. Eh, Como bien comentas, el mundo de la contabilidad, el mundo de las cosas o esta disciplina tan hermosa que es la ciencia, la disciplina contable, nos lleva a conocer de diferentes cosas y a su vez a interactuar muchísimo con el orden, con la organización, con la manera en cómo podemos administrar y acomodar nuestras finanzas de manera muy positiva. Y yo creo que es una disciplina a la que se puede aprender muchísimo. Estoy muy encantado. Desde que me hiciste la invitación, me agradó muchísimo participar y pues más que nada agradecido contigo, con la gente que colabora contigo, con la gente que está visualizando esta transmisión, de poder compartir y poder aprender muchísimo y que sea muy productiva esta charla para todos aquellos que estén esperando participar y aprender un poco del tema. No, pues tú lo has dicho, querido José Daniel, aprender de este tema y para nosotros pues es un gusto. Aparte que podamos entrar a este tema. A ver, algo que siempre nos preguntan mucho y que se ve en la contabilidad y que se vuelve el coco, lo decíamos tras bambalinas del programa, se vuelve un coco para muchos contadores, para estudiantes de contaduría, comprender las cuentas contables y cuándo se cargan y cuándo se abonan. Y por ejemplo, si algo nos ha quedado muy claro es que tú has sabido, de alguna forma con tu experiencia y también con la imaginación, poder enseñar de formas diferentes muchas veces para que se aprenda de mejor forma este fenómeno del cargo y el abono. Por lo cual me gustaría preguntarte y que nos platique, sobre todo para el auditorio que más o menos no sabe o tal vez no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿qué es esto, por ejemplo, de las cuentas contables? ¿Qué es una cuenta contable, por ejemplo, José Daniel?
Perfecto. Sí, efectivamente, como lo mencionas, yo creo que el cargo y el abono es de las problemáticas más grandes cuando una persona estudia contabilidad. Y yo creo que no es tanto la mecánica de cargar y abonar, sino la manera en cómo se explica. Muchas veces cuando nosotros como profesores tratamos de explicar cómo cargar y abonar, nos envolvemos en un lenguaje muy técnico y utilizamos una metodología ya vieja que lamentablemente es muy complicada para el estudiante entenderla y aprenderla. A lo largo de la experiencia docente que he tenido, me di cuenta que era un poco complicado que me entendieran tratando de enseñar de la mecánica en que se ha enseñado o me enseñaron a mí todo el tiempo. Entonces empecé a idear, como tú lo comentas, con imaginación, con cuentos, con ideas, con un poco de técnicas docentes para poder hacer que los estudiantes no se lo aprendieran, porque no tiene caso que te aprendas o te memorices algo, que disfrutes y entiendas cómo hacer las cosas. Entonces, contestando tu pregunta, una cuenta contable es básicamente una, yo le voy a llamar de una manera muy sencilla, un criterio de clasificación, ¿no? Para poderte explicar de una manera muy sencilla, muy cordial, cómo podemos describir una cuenta, es como cuando clasificamos a una persona, ¿no? Vemos a una persona por primera vez en la vida, vemos a un ser humano y decimos, este muchacho o esta muchacha es chaparrito, es gordito, es inteligente, es muy talentoso, le gusta cantar, le gusta bailar. No vamos poniéndole una, no quiero llamar etiqueta, pero sí lo vamos clasificando según su personalidad, su complexión física, como tú lo quieras llamar, ¿no? Lo mismo utilizamos en la contabilidad para las cuentas, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo bien fácil. No sé si te ha pasado, Juan, que a veces vamos al súper y en el súper nosotros llevamos en nuestra cartera un billete de 500 pesos y de pronto sales del súper y ya no sabes en qué te gastaste tu dinero, pero el punto es que en tu bolsa ya nomás te quedaron 20 pesos. O vas a una plaza o sales de diversión un día, llevas tus 500 pesitos y terminas con 30 y ya no sabes ni en qué te lo gastaste, ¿no? Y empiezas a hacer memoria y empiezas a tratar de averiguar en qué se te fue el dinero y te das cuenta que a lo mejor pagaste el cine, pagaste palomitas, pagaste el estacionamiento, le diste una propina a la persona que te ayuda a estacionarte y al final de cuentas se va desmenuzando ese billete de 500 hasta que te quedan en 20. Si con esta cantidad que es tan pequeñita te cuesta trabajo a veces ver en qué te lo gastaste, imagínate con una empresa o con una persona que gana millones de pesos. Es complicado. Entonces, la contabilidad a través de las cuentas nos permite ir clasificando ese dinero. ¿Sabes qué? Estos 20,000 pesos los utilicé para comprar mercancía. Estos 500,000 me los depositó un cliente porque le vendí mercancía, ¿no? Entonces, ahí vamos acomodando el dinero dependiendo de dónde viene y le vamos poniendo una etiqueta al dinero. ¿Para qué? Para saber de dónde lo obtuvimos, de dónde viene. Todo el dinero que existe en este mundo tiene una proveniencia. Pasa de una mano para llegar a otra, pero este pasó de otra mano porque llegó a este y así se va yendo, hasta que logramos obtener el recurso. Para eso se utilizan las cuentas. Simplemente es un criterio de clasificación del dinero para hacer más fácil su reconocimiento. No sé si me di a entender. Claro que sí, y sobre todo no lo había visto de esta forma, porque efectivamente cuando a veces te platican las cuentas contables, pues es muy, a ver, esta es una cuenta contable y se llama bancos, esta es una cuenta contable y se llama clientes. Y dices tú, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer eso? Y no lo había visto así de, como bien nos señalas, una clasificación para establecer pues de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los recursos o hacia dónde van, a dónde se dirigen. Y mira, vaya que este tema sí nos llama la atención porque no me dejarás mentir. He platicado con muchas personas, por ejemplo, y me da mucha tristeza ver que muchas de las respuestas por las cuales ellos deciden desertar, por ejemplo, de estudiar esa carrera, esa bonita carrera de la contabilidad, es porque no entienden esa parte, ¿no? Entonces, qué bueno que ahorita podamos abonar para que eso ya no pase, ¿no? Y que esto sirva de motivante, de decir, mira, pues no es tan difícil. Entonces me gustaría que platicarte, más bien preguntarte, que sigamos platicando, ¿cómo es esto de, bueno, ya que nos dijiste las cuentas contables, no, si yo te preguntara cuántas cuentas contables existen, pues tal vez nos llevaríamos pues gran parte del programa, pero vamos viéndolo a la parte con algunos ejemplos y demás, pero primero me gustaría que nos platicaras o nos expliques, ahora sí,
¿cómo es esto de las naturalezas de las cuentas, por ejemplo? Y posteriormente, ahora sí que empecemos a ver si nos puedes ir explicando cómo es este fenómeno del cargo y del abono. Ahora sí que este es tu espacio, adelante. Muchas gracias. Pues mira, la naturaleza de las cuentas, para explicártelo de una manera muy sencilla y muy desmenuzada, es un criterio que nosotros les damos a las cuentas para poderlas clasificar. Las cuentas, como te lo explicaba anteriormente, nosotros tenemos que ver cómo el dinero se va de una mano hacia otra, va cambiando. Y todo esto deviene, Juan, de una regla que tenemos en contabilidad, que es, me imagino que todos ya la vieron porque es yo creo que lo que te reciben en la carrera de contabilidad, ¿no? Con la ley o la teoría de la partida doble. A todo cargo corresponde un abono, ¿sí? Pero si te fijas, ahí mencionamos dos palabras clave. A todo cargo corresponde un abono. Como tú bien lo decías, cargo, abono. ¿Por qué es tan complicado, Juan? Porque hablamos con lenguajes técnicos, hablamos con cargos y abonos, sí, pero ¿cómo los utilizamos? ¿Cómo los manejamos? Yo la teoría de la partida doble te la resumo en una frase más sencilla. Todo tiene un porqué, ¿sí? Todo el dinero que nosotros manejamos, como te lo decía, viene de un lugar, ¿sí? Si a mí me depositan dinero a mi banco, puede venir de muchas cosas. Puede venir de un préstamo, puede venir de una venta de mercancías, puede venir de un crédito, puede venir de muchos lugares, ¿sí? Si yo saco dinero de mi banco, se va a destinar a muchos lados. Puede ser para pagar una factura, puede ser para prestarle a alguien, puede ser para lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, la naturaleza de las cuentas, nosotros lo utilizamos para poder clasificar de manera más fácil el cargo y el abono. Y existen dos naturalezas, la naturaleza deudora y la naturaleza acreedora, ¿sí? Yo creo que utilizar las naturalezas de las cuentas es de las cosas más confusas para cualquier estudiante de contabilidad. Te voy a decir por qué. Cuando yo estaba estudiando, a mí me decían, apréndete la naturaleza de las cuentas. Y yo trataba de aprendérmelas y estaba macheteándomela. Cargos, bancos de naturaleza deudora, clientes de naturaleza deudora, proveedores de naturaleza acreedora, y me lo macheteaba, pero no lo entendía. Y sí, las sabía utilizar muy bien, pero si no las entendía, no me iba a servir de nada. Entonces, a partir de eso, a partir de la problemática que yo veía en la teoría de la partida doble, en aplicarla, fue como dije, a ver, ¿cómo podemos hacer que esto se explique de una manera más sencilla? Entonces empecé a ver una similitud entre las cuentas de naturaleza deudora y las naturalezas acreedoras. Entonces fue como creé una historia. Y esa historia es la que a mí me ha servido muchísimo para poder explicar el cargo y el abono sin errores, que no sé si gustarías que la comparta. Pero por supuesto que sí. Por favor, es más, si quieres Muy bien. compartir, ahorita aquí le damos y si no, como tú nos indicas, pero sí platícanos. Te voy a compartir mi pantalla ¿Sí? para poder enseñarles de una manera más práctica. Ok, ¿sí se puede ver mi pantalla? Estamos viendo ya tu pantalla y nos vemos también nosotros dos en la misma. Ok, ya salió. Perfecto, ya salió, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Entonces, voy a platicar esta metodología para aprender el cargo y el abono, que yo creo que es una manera muy práctica de poderlo entender. Me dispensaba, no soy muy buen dibujante, pero traté de hacer mi mejor esfuerzo. Yo lo explico de esta manera, lo voy a explicar de la misma manera como lo explico siempre, y ya si no queda alguna claridad, pues me lo hace saber. En un paisaje, en un lugar de esta remota tierra o de este remoto mundo, existen dos fraccionamientos que están divididos por una carretera central. Hay un fraccionamiento que tiene diferentes casitas o diferentes edificios que está al lado izquierdo. Y hay otro que tiene otras muchas casitas que está del lado derecho. El fraccionamiento que se encuentra del lado izquierdo se llama activos. Así fue como le llamaron al fraccionamiento. Y ese fraccionamiento tiene diferentes edificios, que cada edificio le vamos a denominar cuentas.
¿sí? Del lado derecho, en el lado de enfrente de la carretera, tenemos otro tipo de casitas, de cuentas, que le denominaron a ese fraccionamiento pasivos y capital, ¿sí? Ahora bien, estas casitas, si bien se parecen mucho porque los hizo la misma constructora, la constructora hizo algo diferente entre que en la zona de activos, la gente, cuando quiere entrar al edificio, tiene que entrar por fuerza del lado izquierdo y rigurosamente salir por el lado derecho. Al revés que en el de pasivos y capital, porque en el de pasivos y capital la gente forzosamente tiene que entrar por el lado derecho y salir por el lado izquierdo. Y es muy curioso porque todas las cuentas o todas las casitas que aparecen aquí en la zona de activos guardan una similitud y todo lo que pasa aquí en pasivos y capital guarda otra más, ¿sí? Para empezar, en la zona de activos, todas las cuentas que tenemos ahí van a ser posesiones, bienes, recursos que la empresa o la persona tiene poder trabajar o para poder chambear, ¿sí? Una de estas casitas se llama bancos. ¿Por qué? Porque es dinero que la empresa tiene como recurso y que va a utilizar para poder realizar sus actividades. Otra de ellas es el activo fijo, o como ya le llamamos por la NIF, activo no circulante, como lo pueden ser terrenos, edificios, maquinaria, un sinfín, ¿sí? Y en otro también pueden ser los clientes, los almacenes, los inventarios. Para este ejemplo vamos a utilizar los clientes. Y los almacenes también los podemos meter, ¿sí? Y en la parte de pasivos y capital tenemos otros tipos de cuentas diferentes. ¿Por qué? Porque en los pasivos y en el capital son cuentas o son recursos de otras personas que yo les tengo que pagar o que yo estoy obligado a devolverles ese dinero. Por ejemplo, los proveedores. ¿Por qué los proveedores? Porque pues los proveedores son personas que me están vendiendo a mí mercancías que yo a final de cuentas pues les tengo que pagar un monto por esa mercancía que a mí me están vendiendo, ¿sí? Igualmente con los acreedores diversos. ¿Por qué? Porque pues estos cuates son los que a mí me pueden prestar algún dinero o les debo yo un dinero por cualquier situación y yo también les tengo que devolver esa lana. Igual pasa con el capital social. Y sabes algo muy curioso, y esto es muy importante que lo conozcan, mi amigo, ¿por qué? Porque el capital, mucha gente lo confunde con que es un dinero que tiene la empresa, ¿no? Que es un recurso de la empresa. Pero el capital, ¿quién nos lo aporta? Socios, accionistas, inversionistas. Entonces, ese dinero no es de la empresa. Ese dinero es un recurso que otras personas le dieron a la empresa para trabajar, pero ese dinero es de otras personas, no es de la empresa. Cuando la empresa reciba ganancias o el socio se quiera salir y ya no quiere invertir todo el derecho de retirar su capital y yo se lo tengo que devolver porque es un dinero de él que él invirtió, ¿sí? Ahora bien, vamos a empezar a platicar un poquito del cargo y el abono. Si ya determinamos que esta zona de activos que está aquí y que la gente va a entrar del lado izquierdo y va a salir por el lado derecho, quiere decir que cuando la cuenta incrementa, es decir, que cuando la cuenta crece o el recurso crece, va a entrar por aquí. Y cuando la cuenta disminuye o cuando baja la cantidad que tenemos en esa cuenta, va a salir por acá. Te voy a poner un ejemplo. Con bancos. Los bancos, cuando a mí me depositan dinero, cuando yo recibo un depósito, una transferencia, alguien me paga algo, mi banco va a empezar a subir, ¿sí? Mi banco va a empezar a crecer en depósitos. Entonces, todo depósito que yo reciba, lo voy a cargar, porque es una cuenta de activo y entra por aquí. Entonces, todos los depósitos se van a ir cargando. Entonces, ¿cuándo los voy a abonar? Si quiere decir que por aquí entran cuando aumentan y salen cuando disminuyen, pues cada que yo haga una transferencia, un traspaso, pague algo, ¿sí? Cada que mi banco aumente o cada que yo tenga más dinero, cargo. Cada que yo tenga que sacar dinero, pues abono, ¿sí? Vamos con otro ejemplo, con el activo fijo. El activo fijo, cada que yo compre un activo,
cada que yo compre un edificio, cada que yo compre un carro, cada que yo compre maquinaria, cada que yo compre mobiliario, pues entonces esa cantidad que a mí me costó un dinero y lo voy a utilizar para mis recursos o mi beneficio, lo voy a cargar. Entonces, por lógica, ¿cuándo lo voy a abonar? Pues cuando ese activo ya no me sirva, cuando esté depreciado, que es cuando el activo pierde su valor por el paso del tiempo, cuando lo venda, cuando yo ya no lo tenga a mi disposición, entonces en este caso lo voy a abonar. ¿Sí? Lo mismo pasa con clientes y con el almacén, que son cuentas también de activo. Los clientes, cada que yo tengo un nuevo cliente, es decir, yo vendo un vehículo en 1,000,000 de pesos y el cliente me lo va a pagar a crédito, ¿no? Entonces el cliente adquiere una deuda conmigo, es un dinero que yo voy a recibir a futuro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo cuando yo tengo un nuevo cliente lo voy a cargar. ¿Y cuándo es cuando lo voy a abonar? Pues muy fácil, cuando el cliente nos pague. ¿Por qué? Porque pues ya no se convierte en un cliente o en un deudor, sino que ya nos pagó y es un dinero o un recurso mío. ¿Sí? Aquí es muy importante, no sé si has escuchado que cuando tenemos una deuda o un cliente tiene una deuda, va a decir, voy a dar abono a alguna empresa, voy a dar abono a quien le debo, ¿no? Por eso se llama también abono, porque estamos depositando o estamos quitándonos la deuda con una persona, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los almacenes. ¿Cuándo voy a cargar los almacenes? Pues muy fácil, cuando yo compre inventario, ¿sí? Cada que yo adquiera inventario lo voy a cargar. ¿Y cuándo lo voy a abonar? Pues cada que lo venda, cada que salga de mi almacén, ¿sí? Esta es la metodología que se van a utilizar con los activos. Ahora te voy a poner un ejemplo muy práctico para poderlo utilizar así con la ley de la partida doble y sea más entendible. Voy a borrar un poquito para que sea más claro. Y a lo mejor hasta tú me lo vas a poder contestar. Si yo, por ejemplo, tengo un cliente me compra mercancía, ¿no? O me compró mercancía. Entonces su deuda va a estar aquí cargada, ¿verdad? Y de pronto el cliente me paga esa deuda que tenía conmigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que sacar la deuda de la cuenta donde la había dejado. Entonces, si dijimos que cuando los clientes me deben, yo cargo porque es una cuenta de activo y está entrando por el lado izquierdo, quiere decir que el cliente me pagó, me va a dar abonar, ¿sí? El cliente me pagó un recurso, suponiendo que me pagó 1,000,000 de pesos. Ese dinero, ¿a dónde se va a ir? Al banco, porque ahí es donde lo voy a depositar. Entonces, como está entrando dinero, voy a cargar aquí en el banco. ¿Sí? Entonces, si te fijas, aquí ya se respetó la teoría de la partida doble. A todo cargo corresponde un abono. Este dinero proviene de un pago de un cliente. ¿Y de dónde provenía este pago de un cliente? De una deuda que él tenía. ¿Y de dónde salió esa cuenta, esa deuda? Pues a lo mejor de una mercancía que vendí, que viene de un almacén, ¿sí? Todo va teniendo un acomodo, todo va teniendo y va saliendo de un lado para meterse a otro. Es como si tuviéramos un hámster, ¿no? Y se va metiendo una casita para meterse a otra y luego se sale y anda por todos lados, pero siempre va a venir de un lugar. Todo tiene un destino, ¿sí? Así es como se manejaría toda la parte de los activos. Pero ¿cómo se maneja el pasivo y el capital? Pues al revés. ¿Por qué? Porque es un dinero que tienen otras personas o que le debo a otras personas. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Con proveedores. Cuando yo tengo una deuda con un proveedor, es decir, le voy a comprar 10,000,000 de pesos de mercancía, ¿no? Y esa mercancía se la voy a pagar a crédito. Mientras yo no se la pague, yo estoy adquiriendo una deuda con él. Entonces, cada que yo le vaya a deber a un proveedor, la deuda va a entrar por el agua. ¿Y cuándo va a salir la deuda? Pues cuando yo le pague. Entonces, cada que yo le pague a un proveedor, voy a cargarlo. ¿Sí? En acreedores diversos es lo mismo. Yo solicito un préstamo bancario por 10,000,000 de pesos. Ese préstamo es un recurso que me va a llegar, pero que es del banco, que se lo debo a él. Entonces, cada que me llegue ese cargo o cuando me llegue ese dinero o esa deuda, yo lo tengo que abonar. ¿Sí? Cuando a mí me carguen el pago del préstamo a mi cuenta o yo deposite a la cuenta que le debo, entonces voy a cargar, ¿sí? Va a salir. Por aquí entró la deuda, por aquí va a salir, ¿sí? El capital. Cada que un socio me aporte dinero, cada que un socio me compre acciones o aumente el capital, vamos a ponerlo así. Abonados, ¿por qué? Porque por aquí está entrando su recurso.
¿Cuándo lo voy a cargar? Pues cuando ya no le deba el capital, cuando él se haya salido, cuando yo le haya pagado su capital, cuando cualquier razón que haga que se disminuya el capital, entonces lo voy a cargar, ¿sí? Vamos a ponerte un ejemplo, ahora sí con todo, la práctica en general, para que sea un poquito más entendible. Suponiendo, y ahí va a ser cuando vamos a entender de una manera más sencilla todo. Suponiendo que yo le voy a comprar mercancía a un proveedor a crédito, ¿sí? Entonces, ese proveedor me vende 10 millones de pesos de mercancía, ¿no? Entonces, yo estoy comprando mercancía. Esa mercancía va a entrar a algún lugar que se va a llamar almacén, a mi inventario, a donde tú lo quieras nombrar, ¿no? Entonces, como está entrando almacén, está entrando inventario, que es una cuenta de activo, lo voy a cargar aquí, ¿sí? En almacén. Ahora, ese dinero o esa mercancía yo la voy a pagar a crédito. ¿A quién se la debo? A un proveedor. Ese proveedor va a estar aquí porque por aquí me está entrando la deuda, ¿sí? Aquí tenemos ya la primera mecánica. Ahora, un socio a mí me dice, ¿sabes qué? Yo ya te voy a aportar mi capital, te voy a aportar 40 millones de pesos, voy a invertir en la empresa, ¿no? Pero ese dinero, pues, es mío, yo lo estoy invirtiendo, tú lo vas a utilizar para lo que necesites, pero recuerda que ese dinero es mío. Entonces, cuando ese dinero a mí me aporte, me va a aportar mis 40 millones de pesos en efectivo con un cheque. Entonces, aquí vamos a abonar el capital. ¿Y ese dinero dónde se está yendo? Pues se va a depositar una cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a cargar aquí en bancos. ¿Por qué? Porque está incrementando mi banco. Si te fijas, aquí ya tengo mi cargo y mi abono de las ambas cuentas, ¿no? Ahora, de pronto, esa mercancía me llega un cliente y me dice, te la voy a comprar. Y yo digo, va, me parece súper bien. Me dice, te voy a comprar 5 millones de pesos de mercancía. Súper bien. Pero te las pago a crédito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa mercancía va a salir de mi almacén, ¿sí? Entonces, al momento en que sale de mi almacén, pues yo la abono. ¿Y quién me la va a deber? Pues un cliente. Entonces, como me va a tener la deuda el cliente, lo voy a cargar. Acuérdense que aquí estamos utilizando la cuenta de clientes y almacenes. La voy a cargar, ¿sí? Y luego después me dice el cliente, ¿sabes qué, Dani? Ya tengo el dinero que te voy a pagar por la mercancía, entonces aquí te van tus 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a sacar la deuda del cliente y esos 5 millones, ¿a dónde me están entrando? Al banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Está aumentando mi banco, pues lo cargo. Entonces le digo a mi proveedor, hey, ¿qué crees? Ya tengo dinero para pagarte parte de la mercancía que a mí me vendiste, ¿no? A crédito. Entonces te voy a hacer un abono. Y me dice, sí, está muy bien. ¿De cuánto? No, pues de 10 millones. Muy bien, entonces tú ya no me debes 15, ya nomás me vas a deber la diferencia. Tú ya me hiciste un pago. ¿Y de dónde salió ese dinero? Pues del banco. Y si está disminuyendo el banco, pues lo estoy abonando. Si te fijas, todo tiene un porqué. A todo cargo corresponde un abono. Todo el dinero tiene una proveniencia. Todo se va de un lado hacia otro. Entonces, si no encontramos el recurso, quiere decir que algo tenemos perdido. Entonces fallamos como contadores. Si te fijas, es muy sencillo cuando entendemos que todo el dinero se va de un lado para otro. Y si lo aprendemos a clasificar de una manera correcta, la contabilidad se va a volver muy fácil. Oye, hasta me emocioné, fíjate, porque ibas hablando y decía, no, se carga, se abona, y dije, sí, sí le atiné, entonces quiere decir que sí está funcionando esto, y de verdad que mira, creo que es muy sencillo a veces verlo, a veces con gráficos, con dibujos y demás, porque obviamente no voy a decir, creo que no me atrevería a decir que es muy sencillo, ¿no? Porque por supuesto hay que estar repasando y hay que estarlo haciendo. Pero tú no me dejarás mentir que a ti como te enseñaron a aprendértelas, pues sí, normalmente siempre te dicen, apréndete cuáles cuentas son de naturaleza acreedora y ya sabes, las acreedoras aumentan con el cargo y disminuyen con el abono, y las deudoras aumentan con el abono y disminuyen con el cargo. Entonces, pues te las vas grabando y dices, bueno, pero ¿cómo lo voy viendo en la realidad? ¿No? Por lo cual aquí me gustaría, por ejemplo, ahora preguntarte para que siguiéramos viendo un poco más de estos ejemplos, ¿por qué es tan esencial saberlo?
Sobre todo cuando hablamos de, no sé, se me está ocurriendo cuando queremos hacer un libro de diario, ¿no? Que por ejemplo te dicen, vamos a poner las cuentas en el diario, ¿no? Y pues a ver, esta cuenta dónde la cargamos, esta cuenta dónde la abonamos, por cuánto y demás. Y en los inventarios igual, que nos gustaría que nos expliques muy rápido esto de los inventarios pormenorizado o analítico y los inventarios perpetuos que también te dicen, a ver, vamos a una empresa SADCB inicia operaciones, inicia con un capital social de 1 millón de pesos y aparte, no sé, tiene un depósito bancario por tal cantidad de un cliente por esta venta que hizo en tal fecha, ¿no? ¿Qué nos podrías ir explicando de este tema? Muy bien, pues creo que el libro diario es un recurso importantísimo para poder conocer cómo va manejando la empresa. Para empezar, libro diario se llama así porque literalmente vamos a registrar las operaciones que tenemos día con día, ¿no? Es como cuando las chicas, que era más común en ellas, que tenían un diario donde escribían su día a día, lo que les sucedía, cómo se sentían, cuál era sus problemas, quién les gustaba, todo lo que veíamos en las películas, en las novelas. Es lo mismo en la contabilidad. Ahí vamos a registrar qué sucedió en el día, qué pasó hoy, ¿no? Yo creo que en las empresas o en cualquier tipo de mundo financiero nunca sabemos qué va a pasar al día siguiente. Ojalá pudiéramos tener ese control, ¿no? A veces pasan cosas imprevistas y todo tiene que ir quedando registrado ahí, en ese libro diario, que básicamente es lo mismo que yo les expliqué en las cuentas. Las cuentas como tal en un sistema contable nunca las vas a encontrar, jamás. Las cuentas T son un recurso que utilizamos para enseñar contabilidad, nada más. Todo se va a registrar en un libro diario. ¿Por qué es tan importante saber cuándo cargamos y cuándo abonamos una cuenta para saber, como decía, de dónde proviene el dinero y a dónde se tiene que ir? Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy registrando en el día a día, ¿no? El día de hoy precisamente abrí mi empresa, ¿no? Y el día de hoy simplemente tuvo un movimiento. Un socio me aportó capital, ¿no? Entonces, pues ahí ya sabemos que el socio me aportó capital, entonces en mi libro diario, ¿qué es lo que tengo que ser? Muy específico, ¿sí? Acuérdate que en la contabilidad tenemos unos ojos fijos puestos en ella que nadie quiere tener encima y se llama Hacienda, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy detallistas y muy específicos en qué estamos revisando, en qué estamos registrando para saber que no vamos a fallar con alguna de las cosas que nos pide la ley, ¿sí? Entonces, el día de hoy simplemente tuve una aportación de un socio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues primero entender la operación. Y eso es muy importante en la contabilidad, Juan. Entender la operación, qué está sucediendo, ¿sí? Me aportó dinero un socio. Ok, aquí nos van a venir dos preguntas. ¿Qué socio? ¿Y a dónde me lo depositó? ¿No? Entonces, lo primero que hago es contestarme esas dos preguntas. No, pues me depositó el que me va a depositar 1 millón de pesos. Va. Entonces, ahora mi siguiente pregunta. ¿Y ese dinero que me va a dar, qué onda? ¿Qué va a corresponder o a qué se refiere? Entonces, tenemos que entender que si me está aportando dinero un socio, pues va a ser mi capital, ¿sí? Entonces, bien, va a capital social. Ahora, segunda pregunta. ¿A dónde me está llegando ese dinero? Pues me está llegando al banco, a la cuenta fulanita de tal de HSBC. Perfecto, ahí cayó la lana, ahí la voy a registrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro libro diario? Pues entender. Si me está cayendo dinero, como el cuento que les explicaba, pues entonces quiere decir que aumenta mi banco, lo estoy cargando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cargo a bancos en la fecha, aquí estamos, 10 de septiembre. 10 de septiembre del 2021. Se cargó la cuenta de bancos 1 millón de pesos que proviene de la aportación del socio fulanito de tal, mismo que está en el acta constitutiva tal. ¿Sí? ¿Abono a dónde? Al capital social. Abono capital social y mi concepto, mi detalle, aportación del socio fulanito de tal, que viene en el acta constitutiva fulanita de tal. ¿Sí? Así es como se tiene que registrar el diario. Tenemos que ser muy detallistas en las cosas que estamos poniendo. ¿Sí? Pasa el día siguiente, va el día 2, ¿no? Y en este día ya compré mi primera mercancía, ¿no? Entonces, compro mercancía al proveedor fulanito de tal por 1 millón de pesos. La compro en efectivo, ¿no? Entonces, entender, a ver, estoy comprando mercancía, pues entonces quiere decir que tengo una deuda con un proveedor y me va a entrar a mi almacén. Entonces, cargo en mi almacén
Y en mi almacén voy a ser muy, muy específico. Compra de mercancía al proveedor fulanito de tal, que consiste en la compra de 25 cosas o 35 piezas o lo que tú quieras, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero? Pues del banco, o en este caso, si no lo voy a pagar a crédito, pues de proveedores. Entonces, hacemos el registro, ¿no? Deuda con el proveedor fulanito de tal, que me vendió tal mercancía con la factura fulanita de tal, ¿sí? Así es como tenemos que ser muy detallistas, Juan, en nuestro diario para poder tener una contabilidad limpia, pura, muy específica, muy determinada y que sea fácil de entender, ¿sí? El diario, y es algo, y me gustaría mencionar mucho aquí esto, el diario es básico que sea entendible para todos. Se supone que como contadores, todos vemos, lo estudiamos lo mismo, todos sabemos los cargos, los abonos y entendemos a leer. Si yo como contador no entiendo el diario de la empresa, y otro contador tampoco lo entiende, y otro contador tampoco lo entiende, quiere decir que tú no estás siendo claro en tu contabilidad. En cambio, si yo como contador lo entiendo, mi colega lo entiende, tú lo entiendes y todos lo entendemos, quiere decir que la contabilidad está muy detallada, muy específica, ¿sí? Incluso es un dato que les voy a platicar a ustedes que están iniciando. Échense una leída al reglamento del Código Fiscal de la Federación en el artículo 33. Ahí te dice cómo debe de ser la contabilidad, cómo debe estar registrada, que tiene que ser específica, detallista, que se deben de poder reconocer los cargos a los bancos, los abonos, que debe estar relacionado con una factura, ¿sí? Y son cosas que a veces dejamos pasar. Me ha tocado revisar muchas contabilidades que en el diario depositan al banco y nada más me le ponen como pago a factura. Ok, ¿factura cuál? ¿De dónde? ¿De qué cliente? ¿De dónde salió? Sí, y es complicado porque luego reviso y digo, ah, caray, pues esto dónde se fue o para dónde o de quién viene o quién te lo depositó, ¿no? Entonces quiere decir que tu contabilidad no está específica. Entre más específico sea algo, más sencillo va a ser de entender. Esa es la importancia del libro diario porque ahí vamos a especificar lo que estamos haciendo. En las cuentas T simplemente ponemos los movimientos. En el diario vamos a especificar qué es la operación que estoy haciendo en ese día, qué es lo que quiere decir este movimiento que tengo ahí. ¿Para qué? Para que cualquier contador me la pueda entender, cualquiera que revise mi contabilidad pueda saber qué estoy haciendo, ¿sí? Ahora me hablabas de los inventarios también. ¿Cuándo es inventarios perpetuos? ¿Cuándo es el método analítico pormenorizado? Eso lo va a determinar la empresa, ¿sí? Yo te puedo decir que el método analítico pormenorizado está extinto. Todavía hay empresas que lo utilizan, sí, pero es menos frecuente. ¿Qué es el método analítico pormenorizado? El método analítico pormenorizado es específicamente lo que nos dice textualmente. Analítico pormenorizado, desmenuzado, específico, ¿sí? ¿Qué tan específico va a ser lo que tú quieras hacer? Tanto es el hecho que tenemos cuentas tan específicas que tenemos devoluciones sobre venta, devoluciones sobre compra, descuentos, bonificaciones. Tenemos una cuenta específica para compras, tenemos una cuenta específica para costos. Es muy desmenuzado este método. El de inventarios perpetuos, literalmente, como su nombre lo dice, nos vamos a basar en los inventarios, ¿sí? Compro mercancías, se va al almacén. Vendo mercancías, sale del almacén y automáticamente me va a dar mi costo. ¿Cómo es mi costo? Pues lo que me costó la mercancía, ¿sí? ¿Cuánto es mi utilidad? Pues mis ingresos menos mi costo, ¿sí? Va a ser muy sencilla esta manera. ¿Cuál es el método que tú vas a aplicar? El que tú deseas según las necesidades de tu empresa, ¿sí? A mí por practicidad me gusta mucho el de inventarios perpetuos, pero a lo mejor ese de inventarios perpetuos te va a servir bastante para una empresa de comercializadora, ¿sí? Vendo, compro y ya, es todo el business, ¿no? ¿Cuándo me va a servir un método analítico pormenorizado? A lo mejor cuando ya tengo costos. ¿Qué costos? Pues a lo mejor que yo produzco la mercancía, que yo tengo que comprar inventarios pequeñitos, tengo material en proceso, tengo producción, tengo producto terminado. Ahí posiblemente te puede servir más un método analítico pormenorizado. Eso va a depender del tipo de empresa que tú manejes y cómo quieras hacer tu sistema contable. ¿Ambos son permitidos? Sí, sí son permitidos y los puedes utilizar sin ningún problema en cualquier sistema contable, siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, seas claro y específico con lo que estás revisando. Esa es la clave. Perfecto,
José Daniel. Y por ejemplo, otro de los temas que me llama la atención y que nos preguntan es las provisiones, por ejemplo. ¿Qué es provisionar? Cuando te dicen, ¿hay que provisionar o no hay que provisionar? Y si es así, ¿cómo se provisiona? Porque también causa mucha confusión el hecho de, bueno, ya hiciste tu primera cuenta, tu asiento número 1, por ejemplo, y dices, bueno, pues sí, efectivamente, pues mi empresa eh, se me ocurre, compró cierto material a un proveedor y se lo va a pagar. Entonces dices, bueno, pues lo compro, lo cargo a bancos y lo abono a proveedores, ¿no? En esta parte. Y luego dices, bueno, hay que provisionar o no hay que provisionar, y si es así, ¿cómo se hace? Y eso, si nos pudieras dar también una premisa, por ejemplo, para entender también otro problema muy grande que son los IVAs, ¿no? ¿Cuándo es un IVA acreditable? ¿Que cuándo es un acreditado? ¿Que cómo lo pones como trasladable? Es decir, o sea, vaya, sí, el tema sí se vuelve muy técnico, ¿no? Sí, esto es un mundo. Yo creo que nos podríamos aventar un semestre entero tratando de entenderlo Yo creo que y vamos años. empezando años. De hecho, hasta a mí a la fecha ya con años de experiencia a veces se me van las cabezas también. Pero vamos a empezar por la provisión y es muy importante que lo menciones, ¿sí? ¿Qué es una provisión? ¿Para qué nos sirve? Es muy, te voy a explicar muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa? O no sé si llegaste a jugar cuando alguien te decía, piensa rápido. Y que hacías cuando te decían piensa rápido, pues ya estaba listo para cachar lo que te iban a aventar, ¿no? O si tú estás viendo que van a aventar agua de una casa, rápido te quitas, ¿no? Eso es la provisión, tener cuidado de, tener previsto algo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo más práctico, ¿no? Vas a salir de viaje, ¿sí? Vas a salir de viaje y te vas a ir a la playa. Y en la playa, ¿qué es lo primero o qué es lo que tú quisieras que no se te olvidara? Lo principal que quisieras que no se te olvidara. Pues los boletos de avión o mi Tus maleta en boletos de este caso. avión, tu maleta, pero en específico, ¿qué vas a necesitar para la playa, para poderte meter al agua? Mi traje de baño, por supuesto. Exactamente. Entonces, imagínate que tú te vayas a la playa y se te olvide el mendigo traje de baño. Dices, pues, caray, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? A lo mejor desde un día antes dices, pues déjalo hecho a la maleta, no se me anda olvidando el desgraciado, ¿no? Lo metes a la maleta y ¿qué va a pasar? Que ya no se te va a olvidar. Esas son las provisiones, ¿sí? En la contabilidad, la provisión nos va a servir para recordar lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Cuándo se utilizan las provisiones? Pues cuando le debo a alguien o cuando alguien me debe, ¿sí? Cuando te presta dinero o le prestas dinero a un amigo, ¿no? Le vas a prestar 500 pesos. Pues dices, déjalo, no me ande pagando el güey, o me ande haciendo bolas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a utilizar esa mecánica de la provisión para poder cuidar las operaciones que tú tienes y que no estás viendo efectivamente percibidas o erogadas. ¿Qué hablo con percibidas o erogadas? Recibidas o dadas, ¿sí? Te voy a poner ejemplo ya contable, ¿no? Yo le debo dinero a un proveedor, ¿sí? Me dio mercancía, pero yo no se la pagué, me dio crédito para poderle pagar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a ver la cantidad reflejada en mi banco porque no se la he pagado, pero tengo la deuda presente, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una provisión. ¿Sabes qué, proveedor? Yo te debo este dinero y lo voy a apuntar aquí en mi diario, en mi póliza de diario, ¿sí? Le debo al proveedor 40,000 pesos. ¿Y dónde se ven reflejados esos 40,000 pesos? Pues en los 40,000 pesos de mercancía que tengo aquí, ¿sí? Mismo sucede con los clientes. A lo mejor un cliente le vendo yo mercancía y me dice, te la voy a pagar a crédito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a registrar, ¿sabes qué? En mi diario voy a cargar que el cliente me debe 5 millones de pesos y lo voy a tener aquí contemplado. ¿En dónde se va a ver ese dinero que a mí me debe? Pues en la salida de mercancía que hubo. ¿Cómo voy a amparar eso? ¿Cómo se va a amparar la venta y la compra de mercancía? Pues con la factura, ¿no? Aquí yo tengo una factura que debo, que esto viene de una mercancía que entró, de una mercancía que salió en caso de ventas o compras, ¿sí? Entonces, eso es la provisión. ¿Qué tan importante es hacerla demasiado? Hay gente que me dice, es que ¿sabes qué, Daniel? Sobre todo mis alumnos, por no querer trabajar de más. ¿Sabes qué, Daniel? Es que pues, si ya la estoy pagando, ¿para qué la provisiono? Porque tú tienes una factura, amiguito, y esa factura te genera obligaciones y derechos también.
Entonces, tú tienes que registrar a qué proveedor le debes, a qué cliente le debes. Y es muy importante también las provisiones para tener un estatus. ¿A qué cliente le vendí más? ¿Qué proveedor le compré más? ¿Sí? Y esto es muy importante ahorita, y ahorita se me vino a la mente, me voy a meter a lo mejor en otros temas, pero son muy importantes. Ahorita estamos mucho en la época de la facturación falsa o la facturación apócrifa. Imagínate que tú le compres a un proveedor y tú no registres qué proveedor fue y resulta que ese proveedor después andaba vendiendo facturas y quedó en el 69. ¿Qué va a pasar? Que dices, ay, caray, yo le compré y no me di cuenta, y luego te llega Hacienda y dices, ay, güey, pues no me di cuenta. ¿Por qué? Por evitar la provisión. A lo mejor tú la pagaste en efectivo. Es por eso que tienes que te llevar un registro de proveedores y de clientes y muy específico para tú saber a quién le compras, a quién le vendes, ¿sí? Esa es la importancia de una provisión y eso es lo importante de saber tener ese control de las provisiones, ¿sí? Cuando es a crédito, es una ley que la tienes que hacer. Cuando es al contado, es una recomendación, ¿sí? Aparte otra cosa, y eso no se les olvide, contadores, porque ahorita estamos hablando en términos contables, pero todo lo contable se relaciona con lo fiscal y tenemos obligaciones como contribuyentes de estar registrando operaciones porque presentamos una declaración informativa de operaciones con terceros. Si yo no provisiono mis facturas, yo no voy a poder presentar una buena DIOT. Y si no presento una buena DIOT, puedo hacerme acreedor a sanciones. Entonces, por eso es tan importante tener una buena registro de provisiones. ¿Para qué? Para poder cumplir con todo. Hay un dicho que me encanta: preferible que te sobre a que te falte. Así que, mi recomendación. Pasamos al otro tema que me preguntas: el IVA acreditable, el IVA trasladado, el IVA a favor, el IVA en contra. ¿Qué es esto, no? ¿Con qué se come? ¿Cómo se digiere? Bien fácil. Cuando yo enseñaba contabilidad, siempre me encantaba hacer esta pregunta a mis alumnos: ¿cuántos IVAs existen? Y todos me decían 7, 8, 10, 15. Yo les decía, no existe más que un solo IVA. Solo existe un impuesto de valor agregado. Y este impuesto de valor agregado lo vamos a clasificar en tipos de impuesto de valor agregado, que ahorita ya son 4 con las reformas que ha habido últimamente. IVA tasa 16, IVA tasa 0, IVA tasa al 8% en fronteras e IVA exento, ¿sí? Pero ¿qué es el impuesto al valor agregado? Literalmente es el impuesto que yo pago por consumir productos y servicios, ¿sí? Ese dinero, Juan, y es muy importante también para la gente que tenga negocio, ese dinero yo lo cobro o yo lo pago, pero ese dinero no es mío, ese dinero es del gobierno. Yo a partir de un producto, yo a partir de vender este mouse, yo voy a cobrar un dinero extra, que ese dinero extra no es mío, es del gobierno, ¿sí? Y ese dinero yo se lo tengo que devolver íntegramente al gobierno. Y es un error que tenemos muchos a veces, que consideramos el IVA como nuestros ingresos. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos bien infladas nuestras cuentas y no lo gastamos y resulta que teníamos dinero que no era de nosotros y ahora ahí tenemos a la autoridad porque no lo pagamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el IVA acreditable y el IVA trasladado? Bien fácil. El IVA trasladado es el IVA que a mí me dan mis clientes, me trasladan. Hermanito, aquí está esta lana, págasela tú al gobierno por mí, porque yo te estoy comprando a ti. Por eso se llama trasladado, ¿sí? Te lo traslado, te lo doy. Tú entéralo. Todo el impuesto que a mí me paguen mis clientes y yo tenga que enterarlo por ellos al gobierno, va a ser IVA trasladado. Ese IVA trasladado puede ser un IVA a tasa 16% o a tasa 8%. ¿Cuándo va a ser a tasa 16%? Cuando nos encontremos en la República Mexicana con productos o servicios grabados a esa tasa. ¿Cuándo vamos a pagar el 8%? Cuando estemos en la frontera, ¿sí? Nada más es donde tienen ese beneficio fiscal. Ahora, ¿cuándo es el IVA acreditable? Ahí les va. A mí un cliente me paga IVA, ¿no? Me paga un producto y me paga el IVA, me traslada el IVA para que yo lo entere al gobierno. Yo le digo al gobierno: oye, gobierno, ¿sabes qué? Efectivamente, yo tengo 10,000 pesos de IVA que me dio esta persona para que yo te los entrara, pero pues es que yo también compré cosas y pues yo también pagué IVA por esas cosas. Entonces, mira, si te hacemos cuentas, pues mira, yo tengo 10,000 que me dio este cliente, pero yo pagué 8. Entonces, pues, ¿qué te parece si restamos 10 menos 8 y nomás te pago 2?
Entonces, ese IVA que yo compré o adquirí al momento de estar generando productos y servicios, va a ser mi IVA acreditable. ¿Por qué se llama acreditable? Porque me lo voy a acreditar al IVA que yo estoy pagando, que yo tengo que pagar, ¿sí? Te lo voy a explicar de una manera más sencilla, ¿va? Yo, como persona física, pago impuestos todo el tiempo cuando compro productos, ¿no? Que voy y me compro un dulce, pues pago IVA, ¿no? Que voy y me compro un carro, pago IVA. Ese dinero que yo estoy pagando, yo estoy consciente que la empresa lo está pagando por mí al gobierno, ¿sí? Pues eso se supone que debe de pasar. Entonces, yo estoy comprando y estoy pagando impuestos. Se supone que esos impuestos yo se los estoy pagando al gobierno. Entonces, a mí me pagan dinero, ¿no? Entonces me trasladan IVA. Yo vendo una mercancía y me trasladan el IVA, ¿sí? Entonces yo le digo al gobierno, otra vez lo repito, ¿sabes qué? Pues es que este fulanito me pagó 10,000 pesos y esos 10,000 pesos pues yo te los tengo que devolver, ¿sí? Pero es que yo también pagué ese dinero a ti, te lo fui pagando. ¿Cómo te lo fui pagando? Pues con otras compras que yo fui haciendo. Entonces, por eso se llama IVA trasladado, me lo trasladan, IVA acreditable, el dinero que yo pagué, me lo acredito. Entonces, al final se hace una resta, IVA trasladado menos IVA acreditable igual a IVA pagar, ¿sí? ¿Cuándo va a ser IVA trasladado? Cuando yo venda productos o servicios. ¿Cuándo va a ser IVA acreditable? Cuando yo compra productos y servicios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre IVA a pagar o IVA a favor? Muy fácil. Cuando yo al gobierno le diga, ¿sabes qué, gobierno? Pues es que sí, efectivamente, a mí me trasladaron 10,000, yo compré 8,000, me los acredito, te debo 2,000, ahí tengo un IVA a pagar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, ¿sabes qué, gobierno? Este mes sí no vendí mucho y me trasladaron 10,000, pero pues es que yo pagué como 20,000, entonces, pues, ¿de dónde saco la lana, no? Entonces tú tienes un IVA a favor. ¿Y qué va a pasar con ese IVA a favor? Lo puedes reclamar en devolución o simplemente dices, ¿sabes qué? El siguiente mes, oye, pues es que te debo 10,000, pero el año pasado me quedaste de ver 20, entonces, pues, ¿qué te parece si agarro de ahí y ya no te pago nada y ya nomás me quedan 10,000 a cuenta, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, la diferencia entre IVA por trasladar o IVA por acreditar o ese por que le agregamos al intermedio del IVA por trasladar o IVA por acreditar, ese se va a dar en las provisiones, ¿sí? Es lo mismo, yo tengo que registrar que le debo una lana al gobierno o que le voy a deber una lana al gobierno. Entonces, cuando yo compre mercancías a crédito, a mí me van a hacer una factura y me van a desglosar ahí el IVA, aunque yo todavía no lo haya pagado. Ese IVA, mientras yo no lo pague, va a ser un IVA por acreditar. Una vez que yo le pague la factura al proveedor, ya se vuelve IVA acreditable, ya me lo puedo acreditar. Ahora, con el IVA trasladado es igual. ¿Sabes qué? Pues es que voy a vender mercancía a crédito, entonces tengo mi factura, le emito la factura. Ese IVA, como todavía no me lo han pagado, yo no he recibido el dinero, yo no tengo por qué pagárselo al gobierno. Cuando me lo paguen, sí. Entonces yo registro mi provisión, entonces ese IVA, como todavía no lo recibo, lo registro en IVA por trasladar. Cuando me paguen mi factura, ya de IVA por trasladar, lo mando IVA trasladado y ahora sí ya tengo la obligación de enterarlo al gobierno. ¿Sí? No sé si quedó claro. No, quedó muy bien claro, hasta sobre todo porque creo que esto va a limpiar mucho el panorama hasta para los que les guste la materia tributaria, que no sean siquiera contadores, porque precisamente los IVAs, pues a veces se te enseña, no, pues el IVA es uno, ¿no? El de la ley, y tiene ciertos porcentajes diferentes, pero pues ya, hasta ahí. Y de repente se chocan cuando la ley te dice, no, pues es que, a ver, tienes un IVA acreditable, y dicen, ah, caray, pero ¿cómo era? Entonces, creo que estuvo muy bien explicado. Ahora, me gustaría ya para los minutos que nos quedan de este programa, si tú tienes a bien aceptarlo, Xanel, obviamente pues que la invitación quede abierta también para seguir platicando de otros temas. Sería un gusto volverte a tener en este espacio. Yo sé que toda la audiencia también está conmigo. Y me gustaría preguntarte si pudiéramos ver algún ejemplo o dos ejemplos más, ya para como cerrar lo visto, o sea, cómo cargar, cómo abonar y demás, que tú nos puedas decir, a ver, un ejemplo, esta empresa tal, tal, tal. Entonces yo lo que hago es cargo por esto, abono por esto y pongo esto y algo así se podría, por ejemplo, en estos minutos, muy Sí, corto. sí, claro que sí. Voy a compartirles poquito mi pantalla otra vez. Gracias.
para que quede un poquito más específico. ¿Sale? Voy a detener un poquito mi video para que nada más nos enfoquemos en la pantalla. Perfecto. ¿Estamos viendo la pantalla? Así es. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios más para que quede un poquito más sencillo. Claro. Voy a borrar aquí todo para que sea más clara la imagen. Aquí vamos a hacer un ejercicio con una compra de activos. Y esto yo creo que va a ser muy claro para poder entenderlo. Vamos a hacer durante el día de hoy, la operación que hubo fue que yo compré un automóvil y ese automóvil lo voy a pagar al contado, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer, perdón, ese automóvil lo voy a pagar yo a crédito. Entonces, lo primero que yo tengo que entender aquí es qué estoy haciendo, cuál es la operación que estoy realizando. Bueno, estoy comprando un automóvil. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Compré un automóvil. Muy bien. Ese automóvil, ¿para qué lo voy a utilizar? No, pues es que ese automóvil se lo voy a dar al mensajero para que pueda estar repartiendo o llevando, depositando cheques o llevando documentación para lo que vayamos a necesitar. Perfecto. Entonces, ese carro va a ser mío y lo voy a utilizar para mi actividad. Entonces, vamos a manejarlo como un activo fijo. Y ese activo fijo, ¿cómo lo voy a denominar? Porque tenemos que ser muy específicos en qué estoy utilizando el recurso. Entonces, vamos a utilizarlo como equipo de transporte, que va a representar el vehículo. ¿Sale? ¿Cuánto me costó ese vehículo? Pues me costó la factura, porque fue un vehículo chiquito y seminuevo, 100,000 pesos más IVA. Entonces mi factura salió por 100,000 pesos del vehículo, 16,000 pesos del IVA, y en total yo al vehículo me va a costar 116,000 pesos. ¿Va? Aquí nosotros tenemos que desglosar la factura. Primero es esto, ¿a qué representa? Al valor del vehículo. Y los 16,000 pesos, ¿a qué representan? Al impuesto que estoy pagando por el vehículo. ¿Sí? Y estos 116,000, ¿a qué representan? Pues al total. ¿Sale? Entonces, es muy importante entender que estos 16,000 pesos que yo tengo aquí, siempre los tenemos que separar de cualquier tipo de operación, porque estos 116,000 pesos corresponden a un impuesto. Es algo muy independiente a lo que es el valor del producto o del bien. Entonces, ¿qué es lo que yo pagué en realidad por el vehículo? Los 100,000 pesos. Esto fue lo que me costó. ¿Sí? Entonces, como el vehículo va a ser un recurso mío, va a ser un producto que voy a utilizar para mis operaciones, entonces es un activo. Y se acuerdan que en el ejemplo que les puse, los activos estaban del lado izquierdo del fraccionamiento. Entonces, cada que aumentaba un activo, lo iba a cargar. Entonces, ¿qué voy a cargar? Estos 100,000 pesos. ¿Sí? Los cargamos. ¿Por qué? Porque aumentó mi activo. Ahora, ¿qué sigue de registrar de la factura? Pues el impuesto. Y este impuesto es muy importante que yo lo tenga presente en mi provisión. Esto que estamos registrando es una provisión porque es una provisión de una compra que yo hice a crédito. Entonces, dijimos en la explicación que el impuesto que yo voy a pagarle a alguien por un producto o servicio, en este caso el producto del vehículo, va a ser un IVA acreditable a tasa 16%, porque lo compré aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, donde quiera que haya sido, excepto en frontera, ¿no? IVA acreditable. Pero en este caso, como es una compra a crédito y yo todavía no estoy erogando la cantidad, y por erogando me refiero a estoy pagando la cantidad,
voy a utilizar la palabrita mágica que habíamos mencionado, IVA por acreditar. ¿Sí? Este impuesto de IVA por acreditar es un impuesto que yo estoy pagando al gobierno. Entonces es un impuesto que a final de cuentas yo lo voy a poder, como su nombre lo dice, acreditar para otros productos o servicios que yo venda. Entonces, al ser algo que a mí me va a beneficiar, por así decirlo, yo lo voy a dejar también cargado. Cabe aclarar que la cuenta de IVA por acreditar es una cuenta de activo también. Entonces, cargo los 16,000 pesos del IVA de la factura, ¿sí? Entonces, en total ya tengo mis 100,000 y tengo mis 16,000. ¿A quién le voy a deber esa mercancía? Pues a quien me vendió el vehículo. ¿Quién me lo vendió? Pues un proveedor, una agencia, una persona, quien sea, ¿no? Entonces lo vamos a registrar ahí, un proveedor. Entonces, este proveedor que yo estoy registrando es una deuda que yo voy a tener, por ende es un pasivo. Y se acuerdan que los pasivos estaban del lado derecho del fraccionamiento, que entraban por la izquierda y salían por la derecha. Perdón, entraban por la derecha y salían por la izquierda. Entonces, ¿qué va a suceder? Que como está entrando una deuda o me estoy haciendo acreedor una deuda, voy a abonar esa cantidad de 116,000, que es la cantidad en efecto que yo le debo al proveedor y que viene de esta operación, ¿sí? Aquí es muy importante tener en cuenta algo. A todo cargo corresponde un abono. Si yo sumo todos mis cargos, que quiere decir que son los 100,000 más los 16,000, y le resto mis abonos, tengo que tener la cantidad de cero, y eso es muy importante. Cargos menos abonos es igual a cero, ¿sí? Porque a todo cargo corresponde un abono, entonces quiere decir que debe de haber la misma cantidad de un lado o de otro. Entonces vamos haciendo este ejercicio. Si yo sumo mis cargos, 100,000 más 16,000, tengo 116,000 en cargos. Y le resto mis abonos, que en este caso es la deuda que tengo con el proveedor, son también 116,000. Mi resultado es 0. Entonces quiere decir que mi teoría de la partida doble es correcta. ¿Sale? Ahora bien, para poder completar el ejercicio, yo ya tengo el recurso para poder pagarle a... Ay, caray, ya se borró aquí. Ya tengo el recurso para poder pagarle al proveedor el dinero que le debo. Entonces voy a hacer el pago de dicho automóvil. Entonces, lo primero que tengo que entender nuevamente es ver qué está sucediendo en este asiento, ¿no? Estoy haciendo un pago de mi activo a un proveedor. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo primero que va a suceder. Pues voy a extinguir la deuda con el proveedor. Entonces, para poder extinguir la deuda con el proveedor, si dijimos que las deudas entraban por el abono y salían por el cargo, quiere decir que como ya no le voy a deber, yo tengo que cargar la cantidad para que ya no exista deuda alguna. Entonces, yo aquí voy a cargar la cantidad de 116,000 pesos, ¿sí? Entonces, esta cuenta automáticamente ya no tiene saldo, ya no le debo, ya quedé saldada, ¿sí? Esa cantidad de 116,000 yo la pagué de algún recurso y ese recurso salió de mi banco. Entonces yo abro la cuenta de bancos, que obviamente se supone que debe de haber saldo aquí, porque pues si no, ¿dónde sacamos el dinero? Pero en este caso, para el ejemplo que nos ocupa, no lo voy a poner. Entonces, si decimos que cuando recibimos dinero lo cargamos y cuando sacamos dinero lo abonamos, entonces al estar habiendo una salida de dinero, vamos a abonar esa cantidad, ¿no? De 116,000 pesos. Entonces, abono esos 116,000. Ahora, otro punto muy importante y que no debemos de dejar pasar, el IVA por acreditar, al yo haberlo ya pagado, se vuelve un IVA acreditable. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo tengo que abrir esa cuenta, ¿no? De IVA acreditable.
Repito, ¿por qué se va a volver acreditable ya? Porque yo ya lo pagué. Aquí era por acreditar porque lo debía, ahora lo voy a convertir en IVA acreditable porque ya no lo debo, ya yo me lo puedo acreditar sin ningún problema porque ya estoy erogando esa cantidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Simplemente lo tengo que sacar de aquí para traérmelo para acá. Es como armar un cubo Rubik, mueve la fichita sin que se te desacomoden las demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que tengo que realizar es eliminar esta cuenta o sacar el dinero de esta cuenta. ¿Cómo lo voy a sacar? Si dijimos que cuando entraba o incrementaba lo cargábamos y cuando disminuía lo abonábamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues abonar esa cantidad para poder dejar la cuenta saldada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo abonamos. Y si decimos que ese IVA ya se convirtió en IVA acreditable, entonces tenemos que respetar la teoría del cargo y el abono. Entonces, aquí lo estoy abonando, por lógica lo voy a cargar en IVA acreditable. Aquí lo vamos a cargar. ¿Sí? Y ya con eso también esta cuenta me queda saldada. Ahora vamos a hacer el ejercicio otra vez. Yo les puse aquí el numerito 2 para que podamos identificar las operaciones. Les recomiendo mucho que hagan eso cuando estén haciendo ejercicios contables. Cargos menos abonos nos tiene que dar 0, ¿verdad? Esa era la regla que habíamos puesto hace ratito. Vamos a ver si hicimos bien el ejercicio. Primero, vamos a sumar todos nuestros cargos que tenemos, que son 116,000 pesos, más 6,000 son 122,000 pesos, si no me equivoco y las matemáticas no me fallan. 122,000. Y tengo que restarle mis abonos, que son 116,000 y 6,000, que también son 122,000 pesos. Cargos menos abonos igual a 0. Mi teoría de la partida doble está correcta. Y así es como vamos haciendo estos ejercicios y como vamos trabajando. Y yo creo que la mejor manera para no equivocarnos y para aprendernos todo este procedimiento es la práctica, sin duda alguna, que es la que nos va a hacer que tengamos los mínimos errores ya para poder desempeñar esta bonita disciplina que es la contabilidad. Muchísimas gracias, estimado José Daniel. De verdad creo que nos quedó muy claro. Creo que para muchas personas este video les va a servir de mucho, este capítulo, este programa les va a poder ser de mucha utilidad. Sobre todo, gracias porque sabemos que eres un hombre con muchas ocupaciones, tienes también muchas actividades y te agradecemos que te hayas dado el espacio para poder estar con nosotros. Agradecemos mucho también a nuestras autoridades de la facultad, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pues la oportunidad de poder transmitir y crear estos espacios para todos ustedes. Sobre todo agradecerles a ustedes que nos ven. Por favor, no olviden compartir este material. Este material ayuda para muchas personas. De verdad puede ser de gran ayuda y utilidad a algún familiar, algún amigo, algún vecino, a cualquier persona. No sabemos muchas veces el bien que le hacemos compartiendo la información, y esta es la finalidad que nosotros tenemos con este proyecto universitario, que la información llegue a todas las personas por el bien de ellas y para que siga pues permeando este espíritu universitario del conocimiento universal. Y de verdad, pues es un gusto que nos acompañen. Suscríbanse, regálenos un me gusta, suscríbanse en el botón de aquí abajo y activen la campanita para que cada vez que subamos nuevo material, pues les avise inmediatamente y lo puedan disfrutar cuando ustedes puedan, en alguna comida, algún cafecito para dormir si lo necesitan. Y de verdad, gracias por acompañarnos. Pero sobre todo también agradecer a nuestro invitado de honor, a nuestro querido contador, José Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y que quede abierto, de verdad, este programa es tuyo y será un gusto y un placer que podamos disfrutar de tu presencia con otros temas de los cuales tú eres un experto. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Yo encantado de poder participar las veces que me inviten. Siempre, como lo mencioné al inicio, es un gusto poder contribuir a la educación de este país. Un agrado que me haya invitado la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una universidad que quiero mucho, estimo mucho. Sabe que nunca he estudiado, pero sé la importancia que tiene nuestro país y la historia que marca. Entonces, pues un placer haber estado con ustedes. Yo creo que es un sueño que
cualquiera de nosotros tiene el poder dar pláticas para esta universidad. Y pues también invitarlos a que si les gustó un poquito del material que vieron aquí, pueden verlo en el canal de YouTube de Contabilidad Sin Barreras, que es, yo creo que mi herramienta para poderles compartir un poquito de conocimiento. Y también invitarlos a mis redes sociales, mi Instagram, Daniel Covarrubias 10, que también ahí podamos tener conversaciones, pláticas, debates muy buenos que se han abierto ahí en Instagram, dudas que me han generado, y es muy bonito poder compartirlos y ayudarlos. Cuando hay tiempo para hacerlo, estoy dispuesto y encantado de poder apoyar y contribuir a la educación de este bonito país. Excelente, querido José Daniel, y gracias por estar con nosotros. Así que ya saben, por favor, búsquenlo si necesitan, y sobre todo, pues visiten su canal, donde también de esta forma, así como nos enseñó, pues también enseña muchos otros temas más. Pero eso sí, de que la invitación queda abierta y va a ser un gusto volverte a tener con nosotros. Ten un excelente día, un excelente fin de semana, cuídate mucho y seguimos en contacto. Hasta la próxima y cuídense mucho todos, comunidad. Un abrazo.